días, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Elizabeth Sánchez Tocino, profesora en la Universidad de Cádiz. Es para mí un placer participar en este encuentro académico. Agradezco la oportunidad de poder compartir esta propuesta situada entre la intersección, la docencia y la divulgación científica en la comunicación que presento hoy, que lleva por título Reinas, esclavas y cimarronas, reconstruyendo la historia del continente africano a través de la francofonía y de la transferencia del conocimiento, propone una reflexión sobre cómo el estudio de la francofonía puede convertirse en una herramienta fundamental para recuperar y resignificar la historia africana, especialmente a través de la divulgación del conocimiento en espacios no universitarios y concretamente de la divulgación de figuras femeninas que han sido tradicionalmente excluidas de los relatos históricos dominantes. Durante siglos, la historia del continente africano fue narrada desde perspectivas externas profundamente condicionadas por el legado colonial. Como consecuencia, numerosos procesos históricos quedaron simplificados y muchas voces fueron relegadas al silencio, particularmente las voces de las mujeres africanas. Cuando pensamos en la historia del continente, pocas veces aparecen nombres femeninos. Sin embargo, reinas, esclavas, cimarronas, lideresas y otras muchas mujeres desempeñaron un papel esencial en la construcción política, cultural y social del continente y de la diáspora africana. Líderes, estrategas, mediadoras, símbolos de resistencia, estas mujeres participaron activamente en procesos históricos que rara vez ocupan lugar en los discursos educativos tradicionales. En este contexto, la presente propuesta se centra en recuperar las trayectorias de figuras clave cuyas historias permiten cuestionar esos relatos hegemónicos. Para ello, la comunicación se estructura en tres grandes apartados. En primer lugar, abordaré la relación entre la colonización y la construcción de estos relatos hegemónicos, analizando cómo determinados discursos históricos han contribuido a invisibilizar, como acabo de mencionar hace un momento, el papel de las mujeres dentro de la historia del continente, y dentro de este bloque me centraré especialmente en algunas figuras femeninas vinculadas al liderazgo y a la lucha contra estas formas de opresión. Entre ellas Zinga-Mbande, también llamada Ana de Sousa, la cimarrona Solitude y Harriet Tubman. En segundo lugar, presentaré diferentes experiencias de reescritura y transferencia de conocimiento desarrolladas en contextos educativos y de divulgación. A través de estas propuestas didácticas, el objetivo ha sido siempre acercar al alumnado o a los públicos no especializados a estos relatos históricos alternativos y a las figuras femeninas africanas que habitualmente permanecen ausentes. Para terminar, concluiré reflexionando sobre la necesidad de avanzar hacia una memoria histórica más plural y más completa que sea capaz de integrar estas voces y estas experiencias que durante tanto tiempo se han sido marginados dentro de los relatos dominantes. Como he mencionado hace un momento, en este primer apartado me interesa subrayar cómo la historia del continente africano ha sido construida en gran medida a partir de relatos hegemónicos que han contribuido a visibilizar las experiencias y las voces de buena parte de sus habitantes. Sin embargo, en la etapa precolonial, numerosas sociedades africanas contaban con estructuras políticas, sociales y culturales en las que las mujeres, como muestran estas obras, estos libros que les pongo en la diapositiva, ocupaban posiciones de poder y de responsabilidad. Entre ellas reinas, lideresas, militares, comerciantes o mediadoras que desempeñaban una función clave en la organización de sus comunidades, y esto muestra que la participación femenina en la esfera pública no solo existía, sino que era estructural en muchos contextos africanos. Sin embargo, con la llegada de las potencias coloniales europeas, estos sistemas de organización fueron progresivamente transformados, reinterpretados o deslegitimados, imponiéndose modelos políticos y sociales ajenos a muchas de estas realidades locales. Este proceso no solo implicó la reconfiguración de las estructuras de poder, sino también la profunda transformación simbólica de los roles de género. En este nuevo marco colonial, las mujeres fueron siendo progresivamente relegadas a los márgenes de la vida pública, limitándose su presencia y reconocimiento a esferas consideradas privadas, fundamentalmente asociadas a los roles como madres, esposas o cuidadoras. Esta redefinición de los espacios sociales tuvo como consecuencia una posterior invisibilización histórica de las mujeres africanas, cuya presencia en los relatos coloniales y posteriormente en discursos historiográficos quedó notablemente reducida o directamente omitida. Así, se consolidó una imagen distorsionada
en la que la agencia femenina anterior a la colonización desaparece o se diluye, contribuyendo a reforzar narrativas que presentan a las mujeres como sujetos pasivos dentro de procesos históricos. En este sentido, es importante señalar que incluso la propia construcción de la categoría de género, tal y como se ha difundido en gran parte de la tradición académica, responde a marcos de pensamientos occidentales que no siempre son transferibles de forma directa a otros contextos culturales o históricos. Es por esto por lo que el análisis de las realidades africanas exige también cuestionar estas categorías con las que interpretamos estas sociedades, evitando así proyectar de forma acrítica categorías eurocéntricas sobre experiencias históricas diversas. Frente a este proceso de invisibilización resulta necesario recuperar algunas figuras femeninas que permiten complejizar la historia del continente africano y del espacio afrodescendiente, mostrando que las mujeres no fueron únicamente sujetos marginales tras la inclusión de los propios imperios coloniales, sino que fueron agentes políticos, sociales y de resistencia. A modo de ilustración voy a mencionar algunas, tres en concreto, de estas figuras clave que permiten comprender esta recuperación de las voces femeninas en la historia africana, centrando la atención en algunas de ellas que encarnan diferentes figuras del liderazgo. En este caso, empezamos con la reina también llamada Ana de Sousa, que fue una de las figuras políticas más relevantes de África Central en el siglo XVII, XVI-XVII. Reina de los imperios de Ndongo y Matamba, que es lo que hoy sería la actual Angola, destaca por su capacidad diplomática y militar en un contexto de fuerte presión colonial portuguesa. Negoció, resistió y combatió la expansión del imperio portugués, alternando estrategias diplomáticas con alianzas militares. Su figura es especialmente significativa ya que encarna el liderazgo femenino plenamente político y estratégico en un momento histórico en el que las mujeres rara vez eran reconocidas como jefas de Estado. Hay una anécdota de Ana de Sousa que es muy conocida y que es ilustrada en la imagen superior que les muestro en la diapositiva, y es que cuenta la historia que en una de sus reuniones con el emperador, con el jefe del imperio portugués, en lugar de ofrecerle un asiento, le ofreció un espacio, una esterilla en el suelo para que ocupara asiento. Ella, que tenía claro que tenía que hablar a la misma altura que el propio gobernador, llamó a una de sus sirvientas para que sirviera ella misma como asiento para, en este caso, la reina Ana de Sousa. Este gesto tan simple marca una diferencia y sin duda alguna muestra que Nzinga Mbande fue una negociadora y una resistente ante este imperio colonial. Otra de las figuras destacadas es la de la Mulâtre Solitude, una figura clave en la historia de Guadalupe, es colonia francesa, y es que Solitude fue una mujer afrodescendiente nacida en el contexto de la esclavitud en Guadalupe, pero participó también activamente en la resistencia contra la reinstauración de la esclavitud. Su historia está marcada, como digo, por la lucha, pero sobre todo por la violencia extrema del sistema esclavista. Tras ser capturada, fue ejecutada poco después de dar a luz, lo que la ha convertido en un símbolo de resistencia de todas las mujeres esclavizadas en el Caribe. Su figura permite visibilizar un papel activo de las mujeres en estas rebeliones anticoloniales frente a la imagen de pasividad que, como he dicho un momento, tantas veces ha dominado los relatos históricos. Hoy en día, como pueden ver en la imagen inferior, la figura de Guadalupe es reconocida, de Solitude, es reconocida en Guadalupe, aunque es cierto que todavía no, su relato y su historia no es conocida al nivel que merece. Esta es la tercera figura que le quería mostrar. Ella fue una esclava, una cimarrona que consiguió escapar de la esclavitud y que tras escapar se convirtió en una figura clave en la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, ya que formó parte de lo que se conoce como el ferrocarril subterráneo, que, lejos de lo que su propio nombre indica, fue una red de personas que ayudaban estratégicamente a otras personas puestas en esclavitud a liberarse o a huir de esa prisión, ¿no? Estas tres figuras que acabo de contar ahora mismo de manera tan breve, ¿no? A pesar de la complejidad y de las historias tan destacadas que tienen cada una de ellas, y aunque pertenecen a contextos geográficos y temporales distintos, nos permiten comprender la diversidad de formas de liderazgo y resistencia femenina
que tuvo lugar tanto en África como en su diáspora. En este sentido, gracias a las actividades de transferencia del conocimiento, estas figuras y estos relatos pueden trasladarse a contextos no universitarios, especialmente a centros de educación primaria y secundaria, donde contribuyen a ampliar los marcos de referencia del alumnado en una edad temprana. En este caso, he tomado como ejemplo una propuesta que se realizó hace poco tiempo. En este caso, pues una propuesta que dura en torno a 1 hora aproximadamente. Y para ello, lo primero que se realizó fue una identificación de los prejuicios racistas o sexistas que predominan en las sociedades contemporáneas. A continuación, se introdujo al alumnado conceptos históricos como la trata transatlántica o el colonialismo, con el objetivo de tener un contexto histórico y social para comprender luego la tercera y última parte, que sería pues esa presentación de estas figuras femeninas que han sido parte tanto de la historia precolonial, colonial y poscolonial. En estos contextos, además del material propio que elabore el propio docente, cabe destacar la existencia de materiales específicamente diseñados para facilitar este tipo de aproximaciones, como es la serie de la UNESCO dedicadas a mujeres de la historia de África, que presenta su biografía en formato cómic. Este tipo de recursos contribuye de manera significativa a esa accesibilidad de los contenidos al tiempo que favorece su incorporación en contextos educativos diversos. Les muestro aquí otras historias que forman parte de esa serie de la UNESCO y aunque la dinámica del aula, de la actividad, dependa de cada docente, yo en este caso suelo utilizar estos relatos, estos cómics, para que cada alumno, cada grupo de alumnos pueda trabajar sobre una figura concreta y que posteriormente pueda presentarla al resto del grupo, haciendo así que el alumnado conecte con cada una de las historias y luego dar lugar a un debate guiado en el que el alumnado pueda reflexionar sobre las diferencias entre unos relatos y otros y entre unas historias y otras. Aunque las opciones de actividades son infinitas, en este caso las actividades que hemos llevado a cabo en estos últimos años hemos observado una mayor implicación y una motivación del alumnado al trabajar con estas figuras poco conocidas, ¿no? Además, esto hace que ese relato alternativo, esa historia colonial que no es conocida o que no forma parte del currículum habitual, haga que el alumnado se muestre interesado por comprender esos diferentes periodos históricos. Asimismo, normalmente comparamos algunos puntos históricos que el alumnado pueda conocer, como es en el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, y lo conectamos con otras historias que tienen relación con el continente africano o con las diferentes colonias, como por ejemplo la Revolución Haitiana. Esto hace que el alumnado se muestre participativo. Además, si se añaden o exposiciones orales, hace que el alumnado pueda participar y pueda mejorar esta destreza y sobre todo que se cree, que se genere en el aula un debate y que se trabaje esa comprensión crítica de la historia.